yo creo, se pregunta respecto de los kilos exportables en un contexto donde tenemos una variedad súper clásica, todos son simples, ¿no? A temas de estudio, ¿no? Necesitamos 3.000 cajas por hectárea, es decir, cada caja es de 8,2 kilos, por tanto 3.000 cajas por hectárea, eso por 8,2 kilogramos por caja. Voy a tratar de respetar como unidades para que cachen cómo queda la cosa. Eso se va y eso da 6 por 8, 24.600 kilogramos exportables, ¿cierto? Por hectárea. ¿Estamos? Ya, facilito. Vamos con la B. La B dice, ya, de estos, eso equivale a un porcentaje exportable. Para yo poder alcanzar esos kilos exportables, debo considerar pérdidas. Debo considerar pérdidas en campo, pérdidas en packing, pérdidas en general. Yo las agrupé. ¿Vale? Me da lo mismo dónde están las pérdidas en este punto. Las agrupé. Simplemente. 20%. Por lo tanto, debo calcular ese extra, ¿cierto? Para poder llegar a los kilos brutos, es decir, cuánta fruta en realidad por hectárea debo tener para poder cumplir aproximadamente con eso. ¿Sí? Veamos. 24.600 kilogramos equivalen al 80%. ¿Por qué? Porque equivalen a mi 100% menos el 20% de descarte. Lo voy a dejar así como entre paréntesis, ¿ya? 100 menos 20, eso es el descarte. Ay, le saco el kilo, claro. ¿Ya? Para que no lo olviden. Entonces, en realidad, ¿qué estamos buscando? El 100. Por tanto, X será 100%. Ahí si me ayudan con las matemáticas, se los agradecería infinitamente. 30.750 kilogramos brutos por hectárea. Entonces, ahí calculamos por hectárea cuántos kilogramos necesitábamos considerando las pérdidas. ¿Vale? Siguiente, letra C. Racimos por hectárea. Ya, fácil. ¿Cuánto pesa un racimo en este caso particular? Se estima que pesa 650. Entonces, 30.750 kilogramos por hectárea. ¿Qué hacemos con eso? Dividimos muy bien por 0,65. Perfecto. 0,65, ¿qué cosas? Kilogramos por racimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa división, me dicen el número que es grandote, porfis. 47.308. 47.308. ¿Sí? ¿Sin decimales? A ver, 7. ¿Nati cuánto te dio? ¿Sí? O sea que 7, 6, A mí me dio 9. Dale. Es que 3,69 sí se aproxima. Entonces, como Con dos decimales. Entonces, 307,69. 69. ¿Qué cosas? ¿En qué unidad queda esto? Y no queda porque sí, sino porque en realidad cuando resolvemos eso, es kilogramos partido hectárea por racimos partido por kilogramo. Se van los kilos y queda racimos por hectárea. ¿Sí? ¿Por qué vamos a utilizar decimales? Y aquí es importante. Porque estamos hablando de estimaciones en promedio.
Y necesito considerar esos decimales porque hablan sobre la heterogeneidad y absorben parte de ese error. Si yo aproximo o simplemente truco en este caso, voy a estar perdiendo parte de la riqueza numérica. Solo por eso. Pero cuando calculamos número de plantas por hectárea no lo calculamos como un promedio, ¿cierto? Acá sí, en promedio vamos a tener entre 47.307 a 47.308 racimos por hectárea. Ya, sí, ¿se entiende? Es absurdo el número acá, pero cuando achiquemos esto y vayamos a una unidad más pequeñita como racimos por planta, se van a dar cuenta que probablemente ganamos o perdemos pureza en el dato. Letra D. Racimos brutos por planta, lo que les decía. ¿Cómo calculamos el número de plantas por hectárea? Marco plantación, ¿cierto? Esto es una hectárea. Cuadrados. Dividido, ¿cuánto ocupa una planta? 3,4 metros por 3,4 metros. Y eso da 865 como algo, 0,05, que en realidad son 865 plantas por hectárea. Tenemos racimos por hectárea, tenemos plantas por hectárea, simplemente dividiremos 37.307,69 partido por racimos por planta por 865 plantas por hectárea. Eso lo hacemos por hectárea, por racimo. Y eso da. ¿Cuánto? Muchas gracias. 50,06 racimos por planta. Nuevamente dejamos dos decimales porque en la interpretación una planta va a tener entre 50 y 51 racimos. Así es así. No da eso, da 54,6. Voy a, no sé, yo le creo, yo no estoy calculando. Yo estoy transcribiendo lo que me dicen. ¿50 y cuánto? Como 69. 54. Como 61. ¿Cómo? 69. Ya. Súper. ¿Pero no deberíamos redondear en realidad? No, No tiene evidencia. por lo que les decía recién. Estamos utilizando un valor que en el fondo es un promedio. Necesitamos esa riqueza para armar un rango después. Ya. Por eso les pido amplitudes que tienen este momento. Para lo único que no vamos a tener esa amplitud es para el número de plantas por hectárea. Ahí es el número real, no puedo tener media plantita aunque sea un promedio. Por eso. Ya, vamos más abajo. Letra hasta acá, preguntas. Vamos parejito, ¿cierto? Es relativamente intuitivo esto. Vallas por racimos, un regalo de Dios. Esto es, 650. claro, cada valla pesa, el peso de la valla 5 gramos. Entonces ya, son 650 gramos por racimo, partido por 5 gramos por valla. Por tanto, cuando hagamos la división se van a ir los gramos y esto queda en 130 valla por racimo. Ya, sí, un número más o menos realista, un poquito elevado para mi gusto, pero podría ser, ¿vale? Letra F, y aquí nos ponemos un poquito más complicados por el lado. Letra F dice, tipo de poda, hay dos tipos de poda en la práctica, ¿cierto? Corta y larga. Acá, ¿cómo sería? Larga. Obligados, ¿cierto? Porque si se fijan en el resumen porcentual de la fertilidad de yemas, que esto lo conversamos en algún práctico anterior, vemos que las primeras 4 yemas son 100% infértiles prácticamente. Cualquier número sobre 80, 80 incluido, consideraremos que es un número con cierto nivel estadístico bastante certero. Por tanto, debiésemos empezar a contabilizar desde la yema 5 en adelante.
¿Sí? Vale. También hablamos que hasta cierto punto una recomendación aceptable sería que en estos casos de tener muy mala fertilidad basal, la cantidad de yemas fértiles sea más o menos similar a la de infértiles. En otras palabras, dejar un cargador o cargadores de 5 yemas no es que esté mal, pero una pésima decisión. Realmente mala, porque por cada cargador ustedes en realidad van a tener de lastre productivo 4 brotes. Eso significa que va a haber poquita fruta en ese espacio, por tanto los brotes van a crecer un montón y van a competir con la calidad de la fruta, en fin, puros problemas. Por lo tanto, en general, reitero, en general debiésemos considerar unas 8 yemas. El trepito que está. Ustedes, para fines de evaluación, para que estén tranquilos, si me ponen 9, está bien. Me ponen 7, ya está bien. Incluso si ponen 5, ya. Pero en el contexto de lo que se solicita exportar, Pero ¿no habría que hacer un cálculo? Ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso, que en el fondo es lo que necesitamos para poder planificar la boda. Ya existe el cálculo de cuántos racimos necesitas. Sí. Ya, pues ahora, con base en esos racimos, tú tienes que saber cuántas yemas fértiles necesitas por hectárea. Por eso. El tema es cómo organizas espacialmente esas yemas fértiles. Dejar cargadores muy largos tampoco es buena idea. ¿Vale? Por tanto, dejar 5, 12 es mucho, por ejemplo. 2 igual sí. A mí no me gusta, pero si tuvieses que hacerlo, es el largo máximo, creo yo. Más de 12, menos recomendable. Piensen que mientras más yemas hay en un cargador, más complejo es que todas esas yemas broten. Entonces ahí tendríamos que ensuciar un poquito más el modelo y agregarle el porcentaje de no brotación. Ya, pero no lo vamos a hacer. Podríamos. Y es relativamente sencillo. ¿Ya? Es decir, es un descuento del X% respecto de la producción. Entonces deberíamos quizás considerarlo en ese descarte. No, porque son cosas distintas. Ya acá yo estoy planificando una poda de X número de yemas considerando el 100% de éxito en la rotación. Mentira. Siempre es cercano al 90 por ahí, dependiendo de las condiciones. Pero como un caso de estudio, está bien en el fondo abordarlo así. Entonces, tipo de poda obligatorio. Ya, la definieron, larga. ¿Qué tan larga? Moya, eso viene justo después. La letra G. Voy a borrar lo que hay ahí. Si necesitan tomarle alguna fotografía o algo así, es el momento, es la instancia, porque luego... Y al final, 9, 8, Definámoslo. Insisto, yo creo que más o menos debe ser así. Tú tienes 4 yemas infértiles, bueno, déjale al menos 4 yemas fértiles. O un poquito más incluso. Pensando nuevamente en que la vid es acrotónica. Por tanto, lo que más tiende a brotar es lo que va a estar más en la puntita. ¿Cachai? Ya. Ustedes me dicen. ¿Sí? Vamos. Yo les decía al principio de esta actividad que, bueno, ya tienen anotados los datos, así que se los pido luego. Que no hay una sola respuesta, pero vamos a tomar un valor y vamos a utilizarlo como ejemplo, ya teniendo en consideración que el margen podría haber ido en una respuesta correcta a fines de evaluación entre 5 yemas y 12. Vamos a utilizar algo intermedio que más o menos funciona bien. Entonces, letra G, largo de poda es un número fijo. Vamos a definirlo de, ¿les parece 8? Fíjate el cálculo nomás. 8 yemas. Listo. Cada cargador va a tener entonces 8 yemas. Ahora, ya. ¿Cuántos cargadores? Y yo creo que ahora vamos a ir respondiendo tu duda. ¿Cuántos cargadores por planta necesito para poder conseguir la producción que necesitamos?
Y acá yo le esfuerzo un poquito el pie también porque les digo que como máximo, y esto también funciona más o menos así, se deja de 1 a 1,5 racimos por brote. ¿Sí? ¿Qué significa dejar? Aquí solamente consideramos uno. Sí, pues aquí está forzado. Pero en la eventualidad de que les aparezca un número con un decimal, no es que dejen medio racimo. Normalmente es un promedio. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a usar un número cerrado porque es más fácil también para fines de aproximación. Entonces, un racimo por brote. Esa es la norma. Si yo dejo 8 yemas por cargador, en este caso equivale a decir que dejo 1, 2, 3, 4 yemas fértiles por cargador. Me perdonarán la letra, pero escribir rápido, el pizarra y digno, pero se entiende. ¿Sí? Entonces, si dijimos que por brote que provenga de cada yema fértil vamos a dejar un solo racimo, por cargador vamos a tener entonces 4 racimos, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Sí. Si habíamos dejado 4 yemas, dejamos de 8. Hay 4 yemas fértiles, hay 4 racimos. ¿Sí? Salivate. Seguimos entonces. ¿Cuántos racimos por planta teníamos? 54 y algo. 54,69 racimos por planta. ¿Sí? ¿Y eso dividido por 8? ¿Por qué por 8? Por 4. ¿Por 4? Entonces, tiene 54,69 racimos por planta, dividido por 4 racimos por cargador. Si ustedes hacen la división, desconozco cuánto da. 13,67. 13,67, ¿qué cosas? 25. Cargadores por planta. Cargadores por planta. Se fueron los racimos en esa división. Pero en ese caso tendríamos que dejar el 13 solo o aproximarlo a 14. Ahora viene la parte bonita, donde cuando tú das la instrucción de poda, le dices a las personas que deben dejar entre 13 y 14 cargadores por planta. Y eso va a depender como del estado de la planta. Una planta se divide en cuadrantes, porque la planta en teoría tiene 4 brazos, ¿cierto? Hay un brazo, hay el otro y aquí. Entonces tenemos un cuadrante, 2, 3, 4. Esto, chiquillos, igual lo vamos a conversar mañana, pero esto es súper importante entenderlo para poder distribuir los centros productivos, estos 13,67 cargadores por planta, de manera equitativa en la planta. No me sirve dejar todo a un lado. Tengo que tratar de dejar más o menos homogénea la distribución del follaje. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, total, la planta debiésemos considerar entre 54 a 55 racimos, ¿sí? Y entre 13 y 14 cargadores por planta. No puedo ser tan taxativo y decir 13. No le puedo decir a una persona déjame 13,67. ¿Cierto? Entonces,
Entonces, en aquellas plantas que se vean vigorosas, y esta es una cosa que uno debe decir cuando va a la instrucción. ¿Se acuerdan cuando fuimos a podar? Que había plantas que estaban súper débiles y otras que no, que eran realmente notablemente vigorosas. Bueno, misma historia. En aquellas plantas vigorosas dejen 14, en aquellas plantas que no consideran muy vigorosas, solo 13. Y la pregunta siguiente, para poder yo ayudar al podador o podadora, es indicarle cuántos cargadores debo dejar por cuadrante. ¿O no? Lógico. ¿Y cuántos cuadrantes tenemos? 4. Por tanto, 13,67 cargadores por planta dividido 4 cuadrantes por planta da un total de 3,42. 3,42 cargadores Por planta. por cuadrante. Al cuadrado. Pues se van las puntas. Entonces, por cuadrante debo dejar entre 3 y 4. Listo. Y calza. Hagamos el ejercicio. Tenemos la planta con sus 4 cuadrantes. En uno dejaremos 1, 2, 3. En el otro dejaremos 1, 2, 3, 4. En este 1, 2, 1, 2, 4. Ahí están los 4. Y acá dejaremos 8, 11 y dijimos 13. 11, 12, 13 y le dejamos un 14. ¿Se entiende? Sí. Ya, y puede que en alguna planta no me dé el vigor, pues ya entonces no le dejo 4 de este lado, sino que le dejo simplemente 3. Y sigo cumpliendo con esto. ¿Sí? Ya, este tópico de la poda es complejo. Estamos de acuerdo. Claro, pero tiene esta dificultad de que nunca todo es exactamente igual y que si bien es cierto a niveles de cálculo, pucha, aguanta un montón, en la práctica se van a dar cuenta que hay que dar margen y ese margen debe estar controlado, pero debe existir un margen. Preguntas, dudas, hasta acá. Ya que confundir un poco el tema, el último como los cargadores que fueran 13. Ah. Y se supone que un cargador es como el brazo que lleva la ñema, ¿cierto? O sea, no el brazo, sino que un trozo de sarmiento que tiene la ñemita fértil, ¿sí? Ya eso me había Que está confundido. sobre el brazo. El brazo es la madera vieja de soporte y de allí salen o los pitones o los cargadores, dependiendo del caso. Ahora yo podría meterle más pelo a la sopa, muchos más, y decirles, por ejemplo, ya que un sistema de poda larga, debiésemos dejar cargados, o sea, dejar pitones de renovación. Y los pitones de renovación deben estar en cierta proporción. Y la proporción puede ser perfectamente matemática. Y voy a decirles que la relación pitón cargador es 1:2. ¿Eso es como en general o dependiendo? Depende mucho del caso. Es muy relativo, pero más o menos funciona así. No dejamos siempre un pitón por cada cargador en este contexto. Es una relación un poquito más baja. Y es súper fácil entonces saber el número de pitones por planta. Pensando en renovación. Es la mitad. ¿Cierto? Dice, por cada 2 cargadores, un pitón. O, dicho de otra forma, un pitón por cada 2 cargadores. Por lo que la tengo. Y en ese caso, tendríamos que descontar la cantidad de yemas que tienen los cargadores como, o sea, perdón, los pitones. No tiene nada que ver, no sé. Solamente como Claro, consideración de renovación. exactamente, muy buena tu pregunta, porque el pitón en este caso solo cumple un rol de renovación. Ya. Más aún, considerando que no tienen fertilidad basal. Ah, ok. ¿Cachai? Tienes toda la razón.
Pero entonces ahí en qué momento lo calculo o como en qué... Al final, no, Ok. al final. Realmente es como al lado de todo esto. Sí, Ok. absolutamente en paralelo. Ujú. Entonces la gente pone en mes esta cantidad de cargadores por planta, esta cantidad de cargadores por cuadrante, o sea, Sí. ¿cómo? Sí. Y tratan de dejar tal número de pitones. O sea, sería como hacer algo muy parecido a todo esto, pero solamente con los pitones, por decirlo así, ¿o no? De hecho, ya tienes, es más fácil aún, pues, mucho más sencillo, porque ya tienes el número de cargadores por planta, No, o más bien el rango. sí. Entonces- Entonces, eso se refería como que es un porcentaje de los cargadores. Ah, ok. Exactamente. ¿De qué podría depender? ¿Del vigor? De los marcos de plantación, primero que todo, y de qué tan envejecida esté la planta. Esas dos cosas son claves. Porque a veces, cuando la planta ya está un poquito más vieja, no en términos de edad, sino en términos productivos, se ha ido alejando, tú tratas de dejar una pequeña, o sea, una proporción un poco menos pequeña de pitones. De nuevo. La planta más envejecida, le dejas más pitones, Ya. para poder volver A ver, no, para atrás, en la siguiente poda. Eso, esa es como la jugada. ¿Cachai? Good. Ya, ¿alguna otra preguntilla? Bien, espero que le haya servido el libro. No sé si hay más dudas, consultas o inquietudes. No vamos a volver a tener una instancia como esta, así, para este tipo de cálculo. Sin embargo, a modo de práctica, pueden que les haga una guita para que la hagan ustedes. Por supuesto. Sí, es un ítem, consideran un ítem no textual, por supuesto, porque pensaría eso, pero sí. Me interesa mucho que le haga sentido el trabajo cerebral que hay detrás de Empieza y lo